Te damos gracias, Señor, nuevamente por la oportunidad de abrir tu palabra y recibir revelación, revelación de lo alto, revelación de tu propio trono, revelación a través de tu palabra con el Maestro, el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Donde quiera que estamos. Donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontramos, ahí tú estás, llenando nuestras vidas, nuestro contorno, llenando esta atmósfera donde estamos, de la atmósfera del reino. Estamos hambrientos de tu palabra. Háblanos, te escuchamos. Gracias, gracias por tu presencia y gracias por tu amor. Oramos en el nombre de Jesús y decimos amén, amén, amén. Amados y amadas, qué bendición estar con ustedes. Hoy realmente, gracias al Señor, podemos estar reunidos. Los viernes pasados, entre la mudanza, en lo que me llegaba el equipo para el internet y poníamos todo lo del internet en orden, pues nos perdimos, creo que fueron 2 viernes corridos que no pudimos estar juntos, pero gracias al Señor comenzamos. Yo voy a terminar entre hoy viernes y probablemente el próximo viernes con el tema de la revelación del Padre. Y créanme que la diferencia entre la revelación del Padre, la revelación del Espíritu Santo, la revelación del Hijo que tuvimos, es que impactante. La Biblia está llena de tanto que habla del Padre. A mí me sorprendió porque, o sea, en el Evangelio y en el concepto del comienzo de la iglesia primitiva, la revelación principal es el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo, como estudiamos, especialmente Juan, el apóstol Juan en su carta, perdón, en su libro, en su evangelio y en sus cartas, se centraliza en hablar del Señor Jesucristo como aquel que era desde antes de la creación y que ya había sido escogido de antes de todo lo creado. Y eso fue impactante, claro, no tiene los 4 evangelios que están hablando del Señor Jesús. Ahí está presentado. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida se centraliza en la cruz y en la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que conocemos del Señor Jesucristo está en las Escrituras, en libros ya, en evangelios, en las cartas, en el Antiguo Testamento, los profetas, porque Él es el centro de la historia de la salvación. Pero lo importante de todo esto es que el Espíritu Santo y el Padre vienen a ser en sus funciones eh, clave que viene a consecuencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, n- no hubiéramos tenido un papá si un hijo no hubiera muerto. O sea, el Padre entregó a su único hijo para recibirnos a nosotros como sus hijos. El Señor Jesucristo se entregó a morir como hijo en cuerpo, ¿ok? Para que nosotros en cuerpo fuésemos adaptados para ser los hijos del Padre. Entonces, pero quien hace esa obra de adopción, de redención, o sea, de la liberación al precio que pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de restauración, de resurrección, de liberación, es el Espíritu Santo.
Pero Él no hubiera podido hacer lo que hizo en nosotros si el Señor Jesucristo no hubiera cumplido con tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y esas son cosas tan básicas, pero que todos nosotros tenemos que entender toda la composición de lo que es la obra de salvación y la participación de cada uno. O sea, una cosa trae la otra, que trae la otra, que trae la otra. El Espíritu Santo está con nosotros a consecuencia de que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y no fue hasta el momento que Él asciende a los cielos, 10 días después de Él haber ascendido a los cielos, el día de Pentecostés o 50 días después de Pascuas, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo desciende para cumplir con la obra que el Señor Jesucristo nos dijo que él iba a cumplir. Entonces, todo esto está engranado. Ahora, la vida que nosotros tenemos, el beneficio de que nosotros tenemos a consecuencia de haber puesto nuestra fe en el sacrificio del Señor Jesucristo y habernos entregado a Él como nuestro Señor y Salvador y confesarlo públicamente, entonces comienza una relación que no teníamos antes, que es la relación con el Padre. O sea, todo ser humano vive en un espíritu de orfandad. Y no es hasta que una persona nace de nuevo, que nace en la familia de Dios y que es adoptado por el a través de la obra del Espíritu Santo, por el Padre que nos adoptó como sus hijos. Entonces, de ahí nuestra posición cambia completamente, porque no podríamos haber sido convertidos hijos o haber sido adoptados, no hubiésemos podido tener comunión con el Padre si no hubiera sido por la muerte del Hijo. Qué interesante, ¿verdad? Comunión con el Padre gracias a la muerte del Hijo. Entonces, estas son las cosas que cuando nosotros las aprendemos, la internalizamos, entonces nos corresponde a nosotros tomar ventaja de esa relación. Pero para yo poder tomar ventaja de esa relación padre-hijo que tengo con mi padre que está en los cielos, yo tengo que conocer quién es mi papá. ¿Ok? Entonces, aquí yo hice un resumen en la relación del padre, un padre que escucha, un padre celestial, un padre con nombre, un padre que tiene un reino, proveedor de necesidades, perdona y reconcilia, nos protege y libera del mal, o libra del mal, un padre que nos dio una herencia y nos dio su espíritu. Eso es un resumen. Yo tenía originalmente cuando empecé la serie, sin mentirles, sin exagerarle, más de 125 versos que revelaban al Padre. Algunos muy parecidos con otros o reforzando una verdad que está en otro verso. Entonces tuve que en estos días reestructurar toda la enseñanza porque si no hubiera estado hasta diciembre con todos esos versos que tienen tanta profundidad. Y entonces hice un escogido que a mi entender definitivamente nos van a ayudar a poder entender mejor al Padre. El viernes que empecé, o sea, el viernes último que estaba con la revelación del Padre, les di estos versos y otros anteriormente también. Hoy quiero traerle, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ok? Porque cada verso que yo les estoy trayendo es una revelación del Padre que por un lado nos dan a conocer quién es nuestro Padre, ¿ok? Dos, no solamente quién es nuestro Padre, sino qué relación tiene con nosotros y cuáles son los beneficios, número tres, de ser hijos de Dios y Dios siendo nuestro Padre. Las virtudes de Él, su carácter, su corazón, sus pensamientos, sus acciones. Todo eso nos revela la palabra. Pero la iniciativa que Él toma y todo lo que nos entrega a nosotros, eso es extraordinario.
Y tercero, cómo yo vivo mi vida en esa relación padre. O sea, todo lo que eso me toca a mí en el sentido de mi corazón, todo lo que yo tengo que, ¿cómo les puedo decir? Agarrarme, meterme fuertemente, porque la mayor parte de nosotros, que es parte de nuestro dilema humano por causa del pecado en el mundo, es sentirnos solos, abandonados, desamparados, impotentes, tristes, ansiosos, depresivos. O sea, todas esas experiencias negativas de la vida, especialmente cuando hay situaciones duras y difíciles, eh, en conclusión vienen a consecuencia de precisamente tener ese vacío inter- interior, mental, emocional del padre. Especialmente cuando uno, o sea, yo, por ejemplo, pues tuve un papá siempre, toda mi vida me crié en un hogar con un papá, y un papá presente, y un papá emocionalmente presente, y un papá financieramente presente, ¿ok? Entonces, para mí, la presencia de mi padre me daba mucha seguridad, mucha confianza. A un adulto, a un casado, aún con mis hijos, mi padre siempre fue un padre presente y una bendición para todos nosotros. Por eso para mí se me hace más fácil poder entender a mi padre que está en los cielos. En esta etapa de mi vida es cuando yo me agarro más de esa verdad que vamos a estar continuando compartiendo. Les doy toda esta introducción porque, amados, es bueno que tú escribas, que tú tengas todas estas verdades, porque cuando salgas de aquí de la reunión y estés allá afuera solo o sola y estés experimentando todas las dificultades que debes de estar teniendo, lo más seguro. Entonces, si ya estás claro de lo que es nuestro papá contigo y conmigo, eso te va a ayudar un montón te va a ayudar. Y estas cosas yo las tengo que repetir, repetir, repetir conmigo mismo, a mí mismo. Me lo tengo que repetir, me lo tengo que repetir, me lo tengo que repetir. Tengo que convencer mi alma, mi mente, mis emociones de esas verdades. Traspasar los temores de mi alma. ¿Ok? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Punto y coma. Vuestro Padre Celestial las alimentas. Y el Señor Jesús entonces hace esta pregunta simple y sencilla. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Wow. O sea, yo he tenido literalmente que irme afuera al patio y mirar las aves, cómo ellas comen, cómo ellas viven. Son tan libres, vuelan y tú dices, wow, no trabajan. Pero el Señor Jesucristo nos revela a nosotros que es el Padre que las alimenta, que ha creado el ciclo, por lo tanto ellas no tienen que trabajar. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos hace esa pregunta a nosotros, o sea, fuiste afuera, escuchaste a las aves cantar, viste lo preciosos que son, la maravilla de ellos volando, o sea, una cosa que te impacta. ¿Por qué no te ves en la posición de esas aves? Tranquila, sin afán, sin ansiedad, sin depresión, sin temor del día de mañana. ¿Por qué? Porque ellas viven de forma natural y por su instinto, sabiendo que van, se mueven y encuentran la comida donde quieran. Hay gente que las ayuda, que le pone sus semillitas y cosas y ahí llegan y comen. Pero eso es clave lo que el Señor Jesucristo dice. O sea, si ve las aves
son cuidadas por el Padre. Entonces, date valor. Eso es lo que Él está diciendo. Date el valor que tú tienes. ¿A dónde? ¿Hacia quién? Hacia tu Padre Celestial, el Creador del universo. Tú vales más que las aves. Quiere decir que en momentos esos tan duros y tan difíciles, que a veces te sientas abandonado, desamparado, impotente, incapaz, solo, sola, te sientes que definitivamente no puedes. Entonces, mira las aves. Como decía una canción que mi abuela me enseñó cuando niño, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. No se venden dos pajarillos por un cuarto, estoy ahora en Mateo 10:29. Cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, de nuevo, ahí está el refuerzo de que el Señor tiene control de todo, tiene control de todo, tiene control de toda tu situación, todas tus circunstancias. Él no es ignorante de lo que estás viviendo, de lo que yo estoy viviendo. Pero qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es manejar la carne en esos momentos donde no tienes las condiciones que tú se supone que tengas para poder cubrir lo que sea. Relaciones, necesidades financieras, eh, situaciones emocionales, lo que sea. O sea, nuestro papá está ahí presente. Él no nos abandona. Quizás si algunos de ustedes han tenido la experiencia de haber sido abandonado por un padre, ese dolor y esa herida muchas veces crea precisamente la incapacidad, la impotencia de no poder ver a un papá que sí te cuida, que sí está contigo, que sí está proveyendo, que sí está llevándote y cuidándote y apoyándote en todo. No temáis, manada pequeña. Todo esto es el Señor Jesucristo revelándonos al Padre, ¿ok? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido, le ha placido que daros el reino. Wow. O sea, estas son las cosas que cuando yo las leo en mi mente, en mi capacidad intelectual, en mi habilidad emocional, en mi forma de tener referencias de la vida, de todas formas, en relaciones, en historia del pasado, en tus padres, en tu familia, en tu escuela, con los profesores, con los maestros, con la gente en autoridad, en los gobiernos, los reinos, todo eso que uno aprende, que uno lee. Cuando uno lee este verso, mucha de esa información y muchos de esos prejuicios, muchos de esos conocimientos que tenemos chocan, porque, o sea, que mi papá, dueño del universo, creador del cielo y de la tierra, le plació en darme, entregarme, dice otra versión, su reino. O sea, no, o sea, de nuevo, como dice el salmista David, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. ¿Cómo es eso? Entonces, claro, mucha gente tratando de bajar el nivel tan fuerte que literalmente lo que está diciendo, no Pablo, ni Juan, ni Pedro, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, revelándonos, abriendo las cortinas de los cielos y dándonos revelación del Padre. Él está diciendo que el Padre nos entregó su reino, ¿ok? Nos entregó, nos dio su reino. Entonces, yo tengo que hacer un alto. Ahora mismo, yo
diciéndolo, enseñándolo. Eso es una verdad que yo la sé y la sé por años, por decirle hasta por décadas la sé. Pero que yo la esté viviendo. No porque el Padre me mintió, porque el Padre dijo una cosa o el Señor Jesucristo se exageró y lo dijo, pero no es así. No, porque eso no es literal, eso es simbólico. Eso va a ser cuando estemos en su presencia. No, y daros no significa que lo regaló, significa probablemente que es que podemos entrar al reino de los cielos y eso es parte. No, no, no. Dice que no los entregó, nos lo dio. Entonces, yo tengo que superar mi mente, mi corazón, mi alma, mi ser, superar toda mi incredulidad, toda mi experiencia negativa, todo mi sentimiento de miseria, todo mi sentimiento de impotencia, todos mis pensamientos de incapacidad y lograr romper esa barrera que tú y yo tenemos para entrar por la puerta del frente a las mansiones, al reino, a la provisión, a la protección del Padre Rey, mi papá el Rey y yo su hijo, el heredero. Entonces, amado, ese es el reto, ese es el reto, o sea, esta es la verdad. Que tú la estés viviendo, que yo la esté viviendo, es otro hecho, otra situación, otra circunstancia. O sea, la verdad es esa, que nosotros nos estemos apropiando y viviendo la experiencia, ya entonces nos damos cuenta que el peso en la balanza, en términos de vivir todo lo que el Padre nos dice que somos, que tenemos y que Él nos beneficia, ya eso es otro mundo porque es una lucha, es una batalla contra toda la mentalidad, las experiencias negativas, tu concepto de hogar, de padre, todo eso es lo que nosotros tenemos que batallar y nosotros tenemos que luchar fuertemente, fuertemente, para agarrarnos y vivir la verdad que el Padre nos está revelando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fue Dios Padre, no Dios Hijo, Dios Padre. Y lo bendecimos, lo exaltamos, lo adoramos. ¿Por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto va de la mano con el Padre le ha placido daros el reino, porque junto con la entrega del reino viene la bendición, el bienestar, los beneficios, los derechos, no privilegios, derechos de hijo que tenemos por dictamen y por promesas, porque eso le place al Padre. Eso, el placer más grande que ha tenido nuestro Padre es lograr rescatar la humanidad del pecado de Adán y Eva a través de su único Hijo, Jesucristo, para entonces retomar lo que fue su visión, darnos a nosotros una relación de hijos y darnos su reino. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Ok? O sea,
no conocen al Padre, son huérfanos. Y el huérfano no tiene herencia. El huérfano no tiene provisión. El huérfano no tiene casa, no tiene hogar. Pero lo más triste es lo que acaba de decir al principio. El huérfano no tiene herencia. No tiene papá, no tiene mamá. El huérfano está a merced de otros que no lo van a tratar como un hijo porque no es un hijo natural. Pero lo que está diciendo el apóstol Juan, que el amor del Padre ha sido tal, tanto, extraordinario, que nos llamó hijos de Dios. Y de nuevo el mundo no lo conoce a él, porque el mundo no tiene esa revelación, porque le han negado al Señor Jesucristo el, el, la posición de hijo de Dios y Salvador y Señor. ¿Ok? Entonces, el amor del Padre que fue establecido por ti y por mí antes de que existiera el mundo, que existieran Adán y Eva, que haya entrado el pecado, ya Él nos amaba, nos amó desde antes de que el mundo fuese. Entonces nosotros somos el producto de amor. Cuando se dice que ese hijo vino como producto del amor de un padre y una madre, una pareja, es porque esa pareja se amaba y porque ambos eh, amaron tener un bebé, tener un hijo, una hija, antes que naciese. Entonces, cuando estamos en esa línea, en esa dirección, entonces ahí cuando definitivamente es que vivimos la experiencia del verdadero amor, el amor de papá. Porque el Señor Jesucristo nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Pero papá nos amó tanto que dio a su único hijo. Y que en su amor a él le place adoptarnos o le plació adoptarnos, darnos la herencia del reino, cuidar diariamente cada momento y cada minuto de nuestra vida, protegernos y estar siempre presente. Qué bendición. Ya vi que el tiempo se lo fue. Entonces, amados, tenemos que vivir la experiencia de hijos con nuestro Padre Celestial. Trabaja eso esta semana, lo que quedan estos días, este fin de semana, la semana próxima. Trabaja con esa relación de papá. Recuerda que el Señor nos enseñó que la oración comienza Padre nuestro, no Señor Jesucristo o Espíritu Santo, sino Padre nuestro. Y por eso cuando oramos en esa intimidad, vamos a papá, a la presencia de papá. Si oramos al Señor Jesucristo, que todos oramos como huérfanos. Y no es porque esté mal o sea pecado orarle al Señor Jesucristo, es porque nosotros tenemos que aprender a vivir como hijos, no como huérfanos, no como una persona que está buscando a Jesucristo porque necesita alguien que lo proteja. Amados, ya lo dijo el Señor Jesús. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a los que me escuchan, los que estamos juntos en estos momentos a través de este medio y de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que todo lo que ha salido de mi boca, conforme a tu palabra, no volverá vacío, sino cumplirá aquello por el cual ha sido enviada y cada uno de mis hermanos y hermanas representan tierra fértil. Gracias, Señor, por haber escuchado nuestras oraciones en favor de Colombia y de Venezuela y de todos los que están sufriendo y porque tú estás al frente
bendiciendo a tantas familias. Simplemente gracias por estar con nosotros. Te amamos, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén y amén. Bueno, amados.